Muy buenos días, clases. Sean todos bienvenidos a una nueva semana de nuestra clase de Ciencias Sociales. Esta semana estaremos hablando del tema principal de desastres naturales. Vamos a definir a los desastres naturales como un evento de la naturaleza o un evento atmosférico. Y sabemos que en las diferentes partes del mundo se producen numerosos desastres provocados por las fuerzas de la naturaleza. Estos afectan a miles de personas y causan cuantiosas pérdidas materiales. Algunos desastres naturales cobran vidas humanas, pero sobre todo causan cuantiosas pérdidas materiales, de cosas materiales como por ejemplo casas, carreteras, puentes, construcciones, etcétera. A eso se refieren las pérdidas materiales. Según la causa que los provocan, los desastres naturales se pueden clasificar en dos tipos. Número uno, tenemos a los desastres naturales geológicos estructurales, que estos tienen su origen en las fuerzas internas de la Tierra y el movimiento de las placas tectónicas. Estos desastres naturales pueden ser terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. Por otro lado, tenemos otro tipo de desastre natural, que son los desastres naturales climatológicos. Estos son causados por los fenómenos atmosféricos, especialmente con lo que tiene que ver con la naturaleza, con las fuerzas de la naturaleza. Estos pueden ser huracanes, tormentas, intensas lluvias, sequías, inundaciones, deslaves de terreno, entre otros. Bien, el riesgo de sufrir un desastre natural está relacionado con dos factores. Número uno, con la amenaza, que la amenaza es la probabilidad de que ocurra un evento físico dañino para la sociedad. Todos estamos en amenaza de que probablemente ocurra un evento físico que pueda ser dañino para toda una sociedad en sí. Y el otro factor, que es la vulnerabilidad. Esta indica la propensión de un sector de la población ubicada en una zona de riesgo. Todos sabemos que hay personas que habitan ciertos lugares que son riesgosos cuando ocurre un desastre natural. Por ejemplo, una casa que está muy cerca de un río. Entonces, si ocurre, por ejemplo, un huracán o intensas lluvias, ese río va a crecer y obviamente va a provocar inundaciones y causando pérdidas de vidas humanas y sobre todo pérdidas de cosas materiales. Esta vulnerabilidad, hay ciertas políticas públicas que tienen una cierta prevención de riesgos naturales. Bien, las fuerzas naturales que ponen en riesgo el territorio hondureño, específicamente vamos a hablar de Honduras, en general son los desastres que tienen que ver con la meteorología, es decir, con el clima, y con mucha frecuencia las sísmicas. Por su posición geográfica, el país recibe el efecto de numerosas ondas, tormentas tropicales y huracanes. En gran parte de los problemas que causó, especialmente vamos a mencionar el huracán Mitch, que fue uno de los últimos huracanes que provocó grandes daños en nuestro territorio. Fue el huracán Mitch y esto ocurrió en 1998, y algunos de los problemas que causó se debieron a inundaciones, desprendimientos de tierra, torrentes de desechos que trajo consigo no la potencia de vientos huracanados, también la basura, que es un problema bastante grande en nuestro país. La basura formó diques donde se acumuló el agua y luego provocó los derrumbes. La inestabilidad de los suelos en zonas deforestadas. Esas son algunas de las causas o problemas que tuvo que ver el huracán Mitch en territorio hondureño en 1998, y como les digo, fue uno de los últimos desastres naturales que azotó nuestro país con grandes pérdidas de vidas humanas y sobre todo pérdidas de cosas materiales. Bien, para mitigar los efectos de los desastres naturales son importantes que se tomen ciertas acciones. Número uno, se tiene que prevenir. La prevención es necesario identificar y mapear las áreas de riesgo. Como les mencionaba anteriormente, algunas zonas en nuestro territorio son áreas de riesgo, posibles derrumbes, posibles inundaciones cuando ocurre un desastre natural. Entonces, es necesario que se mapee y se identifique cuáles son las áreas de riesgo. Luego se debe de capacitar. Es imprescindible instruir a las personas que viven en áreas vulnerables para que respondan rápidamente cuando se requiera. Es decir, no siempre es que las personas van a desalojar sus casas, sino que hay ciertos momentos del año en donde ocurren eventos de la naturaleza. Entonces deben de estar capacitados para poder responder inmediatamente cuando ocurra un desastre o vaya a ocurrir un desastre natural. Pero muchas veces las personas lo que hacen es quedarse en sus casas y esperar, y cuando llega el desastre natural puede ser demasiado tarde.
Y por último tenemos que es necesario el manejo y la atención. Es necesario contar con un sistema de centros de acopio para atender a la población afectada. Esto es muy importante y en Honduras eso se hace. Se instalan en muchos centros educativos, en escuelas, en universidades, centros de acopio para que las personas que hayan perdido sus casas o sus casas estén en zonas de riesgo puedan tener un lugar donde estar y estar sanos y a salvo. Bien, eso es conforme a los temas para esta semana. La actividad para esta semana consistirá en que usted debe de investigar las medidas que recomienda la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, que es la institución en nuestro país encargada de hacer las recomendaciones y estar previniéndonos acerca de los desastres naturales que se acercan a nuestro territorio. Entonces, van a investigar qué medidas recomienda COPECO en el caso de que ocurra alguno de estos fenómenos naturales. Usted solo va a escoger uno. Puede ser un huracán, puede ser una inundación, un derrumbe, un incendio, un sismo o una tormenta. Cualquiera de esos 6 usted lo va a escoger y va a investigar qué medidas recomienda COPECO que se deben tomar ante un evento o un fenómeno natural como este. Y luego va a escribir en su cuaderno, en páginas apartes, cuáles son esas recomendaciones. Bien, espero les haya quedado claro el tema y la asignación de esta semana y les recuerdo que si durante el resto de la semana usted tiene dudas o consultas sobre la tarea, puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Les recuerdo no olvidar que estas asignaciones deben de ser enviadas por WhatsApp o por la plataforma de Google Classroom. Espero que el Señor le regale una semana de abundantes bendiciones a usted y a toda su familia. Muchas gracias.